Bueno, en esta sesión llegamos ahora a la muerte de Cristo, en lo que se llama la expiación definida o la redención particular. Quiero comenzar diciendo que el corazón del Evangelio y el corazón de las doctrinas de la gracia se encuentra en la muerte vicaria sustitutiva de Jesucristo. Hay una razón por la cual Pablo dice que nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y esa razón por la cual Pablo dice que a Cristo proclamamos. Todas las líneas de nuestra teología se entrecruzan en la muerte del Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento estaba esperando la venida de Cristo y los Evangelios. Cuando leemos los Evangelios, la gran parte de los 4 Evangelios es dedicada a la última semana de vida de nuestro Señor. Y la cima, el vértice, es precisamente esa carga del pecado absorbente de la ira, la muerte sustitutiva que Él sufrió en la cruz del Calvario. El libro de los Hechos es la declaración de esa muerte. Las epístolas constituyen la explicación de esa muerte y el libro de Apocalipsis presenta a los redimidos de todos los tiempos reuniéndose alrededor de este trono y declarando el valor de este Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. El corazón de las doctrinas de la gracia es la muerte sustitutiva de Jesucristo por los pecadores. Tal vez solo sea representativa, pero está en medio de los 5 puntos del calvinismo. Y ahí está el corazón de lo que realmente creemos los cristianos, que Jesucristo ha venido a este mundo para salvar a los pecadores, de los cuales somos los primeros en todo. Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Él nació, llamarás a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que hay 2 preguntas que hacerles. La primera, ¿por quiénes murió Cristo? Y en segundo lugar, ¿qué logró Él en esa muerte salvadora? La respuesta a la segunda pregunta se da, y esta provee la respuesta a la primera pregunta. En otras palabras, existe una relación inseparable entre la intención y el alcance de la muerte de Cristo. Usted me dice cuál fue la intención de su muerte, y yo le diré cuál es el alcance de su muerte. ¿Cuál fue su propósito al ir a la cruz? ¿Murió por aquellos que ya estaban en el infierno y que nunca saldrían del infierno? ¿Derramó Él su sangre por aquellos que los rechazan a lo largo de la historia de la Iglesia? La enseñanza de la Escritura es que ni una gota de su sangre fue derramada en vano, que en su muerte en la cruz, todos aquellos por quienes Él murió, Él los salvó. Fue una muerte triunfante, fue una muerte gloriosa, no murió en vano. Él no derramó su sangre en derrota. Todos aquellos por quienes Él murió en la cruz, Él compró su salvación, aseguró su redención. Jesús en su muerte no se limitó meramente a hacer a la gente salvables. En realidad salvó. Cuando murió en la cruz, no solo nos hace conciliar hipotéticamente, potencialmente, si tan solo pudiéramos creer, donde nos convertimos en nuestros propios cosalvadores. No, Jesús en la cruz. Allí hubo una operación precisa que se produjo entre el Señor Jesucristo en su muerte y Dios el Padre. Y Jesús cumplió el propósito para el cual Él vino a este mundo. Fue una muerte triunfante, victoriosa y gloriosa en la cruz. Ahora, quiero considerar a través del Evangelio de Juan, una vez más, ya hemos tomado 2 vistazos por el Evangelio de Juan. Hemos visto la doctrina de la corrupción radical y hemos visto la doctrina de la elección soberana. Así que quiero ir a través del Evangelio de Juan, sin embargo, una vez más, y quiero aprovechar esta sesión y la
próxima para concentrarme en la intención y el alcance de la muerte de Cristo en la cruz. Esto debería estar muy cerca de nuestros corazones. ¿No habría de hacerlo? Ahora, en este inicio quiero que vayan conmigo a Juan 1, versículo 29, y quiero comenzar este primer título diciendo que la muerte de Cristo fue una verdadera expiación. Y diciendo que es una verdadera expiación, me refiero a esto, que no era más que una expiación potencial que salvaría dependiendo de si la gente creyera en Cristo, pero que en realidad fue una expiación verdadera que salva, que reconcilia, que propició, que redimió. Hubo una transacción final definitiva que se produjo en la cruz. Ahora en Juan capítulo 1, quiero que tengan en cuenta, si se quiere conmigo, el versículo 29. Juan el Bautista es el que habla, es el inicio del ministerio público de nuestro Señor. Y leemos en Juan 1, versículo 29, estas palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En primer lugar, vamos a dar los antecedentes históricos de este sistema sacrificial levítico del Antiguo Testamento. Todo el sistema sacrificial levítico se estableció todo lo que hay. Aquí se está prefigurando en el Antiguo Testamento la venida de Cristo para hacer expiación por el pecado, la venida de Cristo para hacer un sacrificio por el pecado. ¿Cómo puede el hombre pecador acercarse al Dios Santo? Y Dios tiene que prescribir el medio por el cual el hombre pecador puede acercarse al Dios Santo y encontrar la aceptación con Él. El hombre pecador solo puede venir como nos hace una ofrenda de sangre, traer un sacrificio. Así como Jesús vino a este mundo, se convirtió en el cumplimiento del sistema completo de sacrificios. Ahora, en el día de la expiación, en Levítico 16, leemos que el primer sacrificio de la sangre era rociada sobre el propiciatorio. Y aquí reflejaba y presentaba la cobertura de nuestros pecados y la propiciación, la satisfacción de la justa ira de Dios hacia nuestro pecado. Pero había otro sacrificio, como recordarán, que fue un chivo expiatorio, y una vez al año el sumo sacerdote ponía ambas manos en el chivo expiatorio y simbolizaba la transferencia de los pecados de la gente a la cabeza del cabrito expiatorio, el chivo expiatorio inocente. Y luego ese chivo expiatorio sería puesto en libertad en el desierto. Ahora, no había eficacia en eso. Eso fue solo una prefiguración de lo que ocurriría con Cristo. Y todo esto representaba al Padre como el Hijo fue levantado en la cruz del Calvario. Ahora el Padre, si usted quiere, pone ambas manos en su Hijo, el Señor Jesucristo, y le imputa a Él los pecados de su pueblo. Y al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, y Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, ya que sufrió en la cruz. Y Jesús llevó a ser nuestro chivo expiatorio, y así como el chivo expiatorio fue lanzado en el desierto, esa era la imagen de Cristo quitando nuestros pecados. Ahora, todo eso es el telón de fondo histórico y teológico de este versículo. Ahora bien, hay tres observaciones que me gustaría llamar su atención. Número 1. Se trataba de una toma real del pecado. Tomen en cuenta el idioma o el lenguaje del versículo 21 o 29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por favor, tengan en cuenta que no dice que Jesús hipotéticamente o potencialmente se llevó los pecados del mundo. Si los hombres solo creen en Él, no, hubo una transacción definida
y todos aquellos por quienes murió. Él, de hecho, en realidad se llevó sus pecados. En un sentido muy real, Jesús tomó los pecados de su pueblo. Ninguno de aquellos por quienes sufrió retendría sus pecados. Por todos aquellos por quienes él murió, hubo allí una remoción definitiva de sus pecados. He citado varias veces a James Montgomery Boice y quiero hacerlo una vez más porque esta es una cita muy importante. Escuchen. Jesús, dice Boice, no ha venido solo para hacer posible la salvación, pero en realidad salvar a su pueblo. Él no vino para hacer posible la redención. Él murió para redimir a su pueblo. Él no vino a hacer la expiación posible. En realidad, Él apartó la ira de Dios de cada uno de las personas, de sus elegidos para siempre. Él no vino para hacer reconciliación entre Dios y el hombre posible. En realidad, Él reconcilió con Dios a aquellos que el Padre le había dado. Él no vino solo a expiar los pecados posibles, pero en realidad para expiar por los pecados. Y termina la cita. La manera en que los verbos se usan en la Biblia siempre se presentan como una transacción concluida, como algo que realmente ocurrió. Nos quita el pecado. Él nos redime de nuestros pecados. Él propició la ira de Dios. Él nos reconcilió con Dios. Esa es la primera observación que se hace de este versículo, que si Jesús murió por ti, en realidad se llevó tus pecados. Si Jesús murió por ti, Él en realidad le tomó de la mano y te reconcilió con un Dios santo. Si Jesús murió por ti, Él en realidad te compró en la cruz y tú perteneces a Él para siempre. Si Jesús murió por ti, Él en realidad aplaca la justa ira de Dios en la cruz. La segunda observación. En el Antiguo Testamento, el sistema levítico era solo a favor de Israel y no para todo el mundo. Ahora el sistema de sacrificios no fuera por los cananeos, no era para los egipcios, no fue por los asirios, no fue por los babilonios, era solo para el pueblo de Dios. Y cuando leemos Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, eso lleva hacia adelante y no debe sorprender al oírme decir que Jesús no murió por todo el mundo, no, Él murió por su pueblo, para el verdadero Israel de Dios. Ahora, la tercera observación, porque sé lo que estás pensando. Me dijo que no murió por el mundo y sin embargo dice que Él quita el pecado del mundo. Así que, ¿cómo es? La tercera observación es esta. Que el mundo, la palabra mundo, se utiliza de muchas maneras diferentes en el Evangelio de Juan. De hecho, un estudio del Evangelio de Juan revela que la palabra griega cosmos, mundo, se utiliza de 10 maneras diferentes. Y cada vez que se llega a un versículo en el Evangelio de Juan, o en cualquier libro de la Biblia, pero específicamente Juan, debe ser intelectualmente honesto para hacer la pregunta, ¿cuál de estos 10 usos de la palabra mundo tiene la intención en este pasaje? Y el contexto determina la forma en que se utiliza. Permítame llevarles a través de estos 10 usos de la palabra mundo solo en el Evangelio de Juan. Juan 1:29. El peor error que podríamos cometer es pretender que no son 10 usos de la palabra mundo y actuar como si cada vez que lea la palabra mundo significa todos, sin excepción.
Bueno, eso sería fingir, como si no sabemos cómo se usa la palabra. Ahora, déjenme darles rápidamente estos 10, porque muchos realmente se cuelgan en la forma en que usamos la palabra mundo. En primer lugar, se utiliza para referirse a todo el universo, todo el orden creado, Juan 1, versículo 10, y el mundo por él fue hecho, el acto de la creación. Así que esa es una forma en que se usa la palabra. Juan 17:5, y ahora, oh Padre, glorifícame tú contigo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Por lo tanto, se refiere a todo el universo. En segundo lugar, se refiere a la palabra o a la tierra física. Juan 13, el versículo 1. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, se refiere a que la hora había llegado para él dejar el planeta Tierra y volver al cielo. En tercer lugar, la palabra mundo se refiere al sistema mundial. Y ese sistema en el cual Satanás es la cabeza y va en contra, es la antítesis en oposición a Dios y su verdad. Hablamos del mundo del entretenimiento, hablamos del mundo de la música, hablamos del mundo de la educación. Y el mundo se refiere a ese sistema interconectado, ordenado, que es invisible, sin embargo, está conectado a ser la antítesis en contra de Dios. Y Juan 12, versículo 31. Ahora es el juicio. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en cuarto lugar, la palabra se refiere a la humanidad menos creyentes. Es decir, toda la humanidad menos los que creen en Cristo. Por lo que todos los no creyentes o incrédulos, Juan 7, versículo 7, Jesús dijo, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Así que todo el mundo que no es creyente en el mundo se identifica como el mundo, y los creyentes no se identifican como parte del mundo. En quinto lugar, también la palabra mundo puede significar un gran grupo, no todo el mundo, pero solo un grupo grande. Juan 12:19. Miren, dijeron a Jesús, el mundo se va tras él. Bueno, la gente que vive en Alaska no fue tras el Señor Jesucristo hace 2000 años. Las personas que viven en Hawái no se estaban yendo detrás del Señor Jesucristo. Así que la palabra mundo a veces no se refiere a la vida de todos los que viven en el planeta Tierra, solo se refiere a un grupo grande dentro del conjunto. 6 se puede referir solo al público en general, y eso es muy relacionado con el número 5, pero Juan 7, versículo 4. Los hermanos de Jesús se le acercaron y él les pidió, tienes que ir a la fiesta, le dijeron. El tabernáculo de fiestas y muéstrate al mundo. Bueno, hay en el mundo, la palabra no se refiere a cada persona que vive en el planeta Tierra. No. Sería más que la reunión pública, una reunión de multitud de personas en Jerusalén. 7, la palabra mundo se refiere también a los grandes grupos, ambos judíos y gentiles. Y creo que así es como se usa aquí en el versículo 29, que él quita los pecados de los judíos y gentiles. No solo judíos, no solo Israel, como había sido en el Antiguo Testamento el sistema levítico, pero ahora esto se está abriendo más allá de Israel. ¿No sería un sacrificio que se hizo para los gentiles también? Pero para completar nuestro estudio, el número 8 puede referirse solo a la esfera de lo humano en general. Y creo que es como se usa en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, en referencia a la esfera de la humanidad, en contraposición al orden celestial. Y la novena manera es los no electos. Juan 17, versículo 9, Jesús dijo, yo ruego por ellos,
no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Creo que podemos entender esto. Se trata de una simple ecuación matemática. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Los que me diste son los elegidos de Dios, ¿verdad? Así que el mundo ahí se refiere a los no elegidos. Y si eso no es lo suficientemente confuso, hay otros versículos en los que la palabra mundo representa a los elegidos. Ahora, lo que he dicho no era el elegido, pero los no elegidos, pero también en otros contextos se refiere solo a los elegidos. Juan 3:17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué mundo? Bueno, el mundo de los elegidos. Así que estos son los 10 usos de la palabra cosmos en tan solo el Evangelio de Juan. Así que cada vez que nos acercamos a uno de estos pasajes, sería ingenuo pensar de nosotros que siempre significa que cada persona en el mundo se incluye, cuando en realidad ese pastel se corta de 10 maneras diferentes y hay mucho más que demanda nuestra consideración. Juan 1, versículo 29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refiere tanto a los judíos y gentiles, y también sería sinónimo de los elegidos, porque sus pecados solamente son los que son quitados. De lo contrario, esa persona se encontrará en el infierno sufriendo por sus pecados. Así que empezamos con Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y no es tan fácil decir simplemente, bueno, ahí está la palabra mundo, por lo que debería ser una expiación universal. Déjenme decirles esto, si fuera una expiación universal, entonces Él les habría quitado los pecados del mundo entero. Y si se había llevado los pecados del mundo entero, entonces todo el mundo se salvaría. Dios no es injusto. No se requiere un doble castigo. Nadie por quien Cristo murió nunca iría al infierno. Y para que haya un segundo pago por ese pecado, eso sería injusto de Dios. Eso sería algo no propio de Dios. Después que los pecados se pagan una vez, requeriría entonces un segundo pago por ese pecado. ¿Acaso no les son quitados los pecados de todos aquellos por quienes Cristo murió? Sí. Cualquier otro pecado que alguna vez haya sido cometido en la historia del mundo será pagado en su totalidad, ya sea por Cristo en la cruz o en el infierno por el no creyente. Pero todo pecado en la historia del mundo será pagado en su totalidad bajo la justicia de Dios. Ningún pecado se pasa por alto, ningún pecado se esconde bajo la alfombra. Todo pecado será tratado por Dios. Es sólo cuando comprendemos que Jesús murió por los pecados de su pueblo en la cruz, podemos preservar la equidad y la justicia de Dios. Aunque solo hemos mirado un solo versículo, creo que tenemos que concluir la sesión aquí. Y creo que nos han dado mucho que pensar. Creo que Juan nos ha dado mucho que pensar. Yo confío en que cada vez que vengan a la mesa del Señor, haya una profunda experiencia personal e íntima que tienen con Dios al reflexionar sobre la muerte de Jesucristo, quien cargó nuestros pecados, que llevó nuestras iniquidades a la cruz. Jesús no murió por tan solo un grupo indefinido de personas anónimas. Jesús fue a la cruz por los que se le habían dado a Él por el Padre. Él nos llamó por nombre, ¿no es verdad? Él murió por nosotros, consciente de nuestros nombres. Nosotros estábamos sobre su corazón, estábamos en su mente cuando Él sufrió y derramó su sangre y murió en la cruz. Y yo quiero asegurarles, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que Jesús, cuando murió, Él recibió todo lo que compró. Todos aquellos por quienes murió, los recibió por la redención del Padre.
Nosotros somos la posesión de Dios. Nosotros pertenecemos al Señor Jesús, porque Él sufrió y sangró por nosotros y murió así en la cruz. Confío en que esto será tan personal, tan precioso para usted. Confío en que hay momentos en que el flujo de las lágrimas de sus ojos y su corazón está a punto de derretirse si contempla y considera el gran amor del Calvario de Cristo, como Él puso su vida por sus ovejas. Que Dios profundice esto en su corazón y traiga gran bendición, ya que es la verdad que verdaderamente te hará libre. Vamos a ver con interés el estudio de la muerte de Cristo en nuestra próxima sesión.